Amados irmãos, irmãs, Amados hermanos, amadas hermanas, estamos aquí para hacer un tutorial más del alimento diario de la serie Dios nos llama para su reino y gloria. Y el volumen que vamos a hablar es sobre la venida de Cristo es cierta. Vamos a la semana hoy, vamos a hablar la semana 2. Y la semana 2 tiene en el día lunes el tema, el subtema, la perseverancia de la esperanza. Entonces aquí está basado en 1 Tesalonicenses capítulo 4, aquí a partir del versículo 13. Aquí principalmente trata sobre la venida del Señor. Y aquí la estructura que Pablo colocó en los libros de Tesalonicenses, primera y también segunda Tesalonicenses, es la fe, el amor y la esperanza. La obra de la fe, el trabajo de amor y la perseverancia de la esperanza. Entonces, este mensaje específicamente vamos a hablar de la perseverancia de la esperanza, que se refiere a la venida del Señor. Entonces la venida del Señor es cierta. Aquí nos dice a nosotros, vamos a leer el texto bíblico ya, 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. Él comienza así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí Pablo separa muy bien aquellos que no tienen esperanza y aquellos que tienen esperanza. Aquellos que tienen esperanza, Pablo nos dice con los hermanos, para que no sean ignorantes con relación a los que duermen. Es interesante que Pablo coloca este término a los que duermen. Entonces, quien está durmiendo significa que se va a despertar, en cualquier momento se va a despertar. Entonces, quien está durmiendo no es muerte, no es la muerte, ¿no es verdad? Entonces, esto nos llama la atención que para Pablo, cuando el cristiano muere, en verdad él no muere eternamente. Su muerte física representa una muerte física apenas, representa un sueño. Cuando tenemos sueños, dormimos, entonces está durmiendo. Quien murió en Cristo está durmiendo. Entonces, esta es la esperanza. ¿Por qué? Porque si él duerme, un día él se va a despertar. Él va a despertarse justamente en el día de la venida del Señor. ¿No es bueno esto? Y otros que no tienen esperanza, ¿qué sucede? Ellos no tienen ninguna esperanza, como la palabra nos dice. Y cuando venga el regreso del Señor, el fin de ellos será trágico. Y ahí vamos a continuar. En el versículo 14 dice: Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, cuando el Señor venga, Él dice así: murió y resucitó. El Señor Jesús murió y resucitó. Entonces yo quiero decirle a ustedes, nosotros que creemos en el Señor Jesús, aceptamos al Señor Jesús, nosotros tenemos la salvación del Señor Jesús en nosotros. Entonces nosotros no morimos más. Quiero decir, nosotros no morimos más. Basta morir una sola vez, que es la muerte con Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Con esto es suficiente. Nosotros no moriremos más. Aceptamos su muerte como nuestra realidad. Entonces nosotros viviremos para siempre. Entonces esto es muy importante, que una vez que creemos en el Señor, nosotros tenemos la vida eterna. Gracias al Señor. Jesús
traerá en su compañía a los que duermen. Aquí el Señor está hablando que aquellos que están durmiendo, o sea, muriendo físicamente en Cristo, ellos entonces van a venir juntamente con el Señor. Aquí continúa. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, Él coloca una orden aquí. Primero, cuando el Señor regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ellos tienen este privilegio de resucitar primero de entre los muertos, y ellos estarán juntamente resucitados juntamente con los que estén vivos hasta la venida del Señor. Juntos todos entonces van a ser arrebatados al Señor. Aquí dice, versículo 15, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces nunca vamos a ir antes de los que resucitan de entre los muertos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces aquí otra vez Pablo está recalcando, enfatizando aquello que él ya había hablado en los versículos anteriores. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es el orden. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Entonces seremos arrebatados entre las nubes juntamente con los que resucitarán de los muertos para el encuentro con el Señor en los aires. Y así aquí dice, estaremos para siempre con el Señor. En 1 Corintios, yo quería solo mostrarles a ustedes, 1 Corintios capítulo 15, el versículo 51. Él dice así, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, aquí en el capítulo 15 de 1 Corintios es un capítulo sobre la resurrección, y este versículo nos afirma que este es un misterio, que ni todos dormiremos, porque esto huye de la lógica humana. Entonces nosotros mismos, aunque estemos vivos cuando el Señor venga, entonces no pasamos por la muerte física, nosotros seremos transformados. ¿De qué manera seremos transformados? Tendremos nuestro cuerpo siendo transformado, glorificado para el cuerpo de la gloria del Señor. Esto necesitamos ir en Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Aquí dice, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aleluya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, por el poder de Dios, por la fuerza, por la eficacia del poder del Señor, Él va a transformar este cuerpo de humillación para ser igual a su cuerpo de gloria. Esta es la gran esperanza que nosotros tenemos, que nuestro cuerpo será entonces igual al cuerpo de la gloria del Señor. Entonces vamos al día martes. El día martes básicamente habla de valorar la primogenitura. Entonces aquí vamos para el día martes. Aquí el día martes, aquí, miren, el lunes nosotros somos arrebatados para los aires,
y ahí estaremos para siempre con el Señor. Esto aún no es el fin de todo, aún va a suceder algo más. Nosotros vamos a ver entonces Romanos, capítulo 4, versículo 17. Perdón, capítulo 14, 14:7. Esto es un versículo muy interesante. Me gustaría leerle a los hermanos. Desde el versículo 7, ¿está bien? Hasta el versículo 10. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, para nosotros que somos cristianos, es lo mismo estar vivos o estar muertos en el Señor. Nosotros somos del Señor. Nadie nos saca esto de nosotros. Ya estamos marcados, ya estamos predestinados, ya somos del Señor. Entonces, eso es algo, es una garantía para nosotros. Fue por que Cristo murió para ser tanto Señor de muertos como de vivos. Entonces el Señor es Señor de muertos y vivos. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Opa. Aquí dice de juicio. Todos nosotros compareceremos delante del tribunal de Cristo, de Dios, perdón. Entonces significa que si nosotros somos arrebatados hasta los aires para el encuentro con el Señor, esto no es el fin de todo. No es que está todo terminado, no. Aún existe un hecho más que va a ocurrir, que es el tribunal de Cristo. Entonces, en los aires el Señor va a establecer su tribunal. Bueno, hermanos, aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos en el tribunal de Cristo, porque cada uno reciba según el bien o el mal que haya hecho por medio del cuerpo. Entonces aquí muy claro que todos nosotros vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. ¿Dónde va a ser este tribunal de Cristo? Justamente cuando el Señor regrese en su parousia. Él va a establecer un tribunal allí en los aires. Él va a arrebatar a todos los cristianos para este tribunal. Y allí entonces Él va a juzgar a uno por uno. Va a entrar en el reino o no va a entrar en el reino. Entonces aquí es importante esta parte. Entonces, pero lo que nosotros estamos hablando hoy en este mensaje es principalmente para que nosotros pertenezcamos a la línea de vencedores. Entonces, si nosotros estamos en la vida de la iglesia, vamos entonces a servir al Señor. Y nos muestra algunos caminos aquí, para ser vencedores. Por ejemplo, capítulo 7 de Mateo. Mateo capítulo 7. 7, 13 y 14. Él dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, hermanos, es importante que nosotros seamos cristianos, estamos en la vida de la iglesia, tenemos un ánimo de la palabra fundamental, la palabra profética, todas las semanas. Esto es un estímulo para nosotros, para que seamos vencedores. Entonces, nosotros necesitamos realmente ser vencedores en la vida de la iglesia. Y el capítulo 7, versículo 21, también dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
del Padre que está en los cielos. Entonces, aquel que hace la voluntad del Padre, entonces este entrará en el reino de los cielos. Entonces, en la vida de la iglesia nosotros estamos para hacer la voluntad del Padre, no nuestra propia voluntad. Nuestra libertad será restringida por causa de la voluntad del Padre. Entonces, este es el camino de un vencedor. Y también nosotros vemos algunos principios en Génesis 25 al 32. Habla, para cortar la historia, habla de Esaú y de Jacob. Los dos eran aún feto dentro del vientre de su madre, su madre. Entonces los dos disputaban la primogenitura desde el nacimiento. Esaú, como era más fuerte, él salió primero, pero Jacob no. Jacob quería ser el primogénito. Entonces él, por ser más débil, él fue vencido, pero él no se dio por vencido. Cuando Esaú salió primero, él agarró el calcañar de su hermano. Entonces él salió tomando el calcañar de su hermano. Entonces después le llamaron a él de suplantador, porque aquel que suplanta, aquel que hace todo para que conseguir su objetivo. Entonces en la vida, una vez Jacob nunca se olvidó de la primogenitura, siempre quiso ganar la primogenitura, aunque no le pertenecía más, pero él luchó, hizo de todo para conseguir la primogenitura. Y un día él estaba en la tienda allí haciendo un guisado muy rico, una sopa de lentejas, y su hermano era cazador, estaba en el campo cansando, y cuando llegó hambriento, estaba muy débil, hambriento. Entonces cuando vio aquella sopa tan rica, deliciosa que Jacob estaba haciendo, aquel olor tan rico que hace agua a la boca, él le dijo a Jacob, dame de esta sopa. Y Jacob le dijo, ¿usted quiere sopa? Está bien, véndame la primogenitura. Y Esaú, y vio que para él en aquel momento, si él se está muriendo, ¿para qué vale? ¿De qué vale? ¿Qué valor tiene la primogenitura? Entonces voy a satisfacer mi hambre primero, que es una necesidad primaria. Entonces él fue allí y vendió la primogenitura para Jacob. Entonces, vean, Esaú despreció la primogenitura. Entonces vamos a leer algunos versículos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces aquí está este versículo hablando que él despreció Esaú la primogenitura y la vendió. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, 13. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Versículo 13. Aquí dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué será que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Porque Esaú despreció la primogenitura.
Entonces, hermanos, nosotros estamos en la iglesia, nosotros estamos en el principio de primogénitos, porque el Señor es el primer primogénito. Entonces nosotros lo seguimos a Él. Entonces nosotros también somos primogénitos. Entonces para ganar la primogenitura existe un precio para pagar. No es cualquier cosa. No vamos a ser Esaú como varios cristianos por ahí que no dan valor a la primogenitura. Ellos desprecian la primogenitura, colocando sus necesidades básicas por encima de la voluntad del Padre. Entonces, esto es muy grave. Nosotros estamos en la vida de la iglesia, nosotros tenemos palabras que nos advierten, nos alertan, nos animan. Entonces nosotros tenemos todas las herramientas también para que seamos vencedores. Entonces, esto es lo que este alimento diario en esta semana quiere decirnos. Vamos a ver Hebreos 12, 23. Finalmente él dice así: a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios el juez de todos. Aquí dice la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos. Gracias al Señor vamos a ser parte de esta iglesia de los primogénitos, no vender nuestro derecho de primogenitura. Entonces vamos rápidamente para el día miércoles. El día miércoles habla de perseverar para ser parte del hijo varón. Entonces vamos a este derecho de primogenitura es la línea del hijo varón. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis 12, 5. Entonces aquí dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces aquí nosotros tenemos la mujer, nosotros tenemos el dragón que está de frente a la mujer queriendo devorar al hijo varón cuando naciera. Entonces cuando el niño nació, el hijo varón nació, fue arrebatado para Dios hasta su trono. Entonces el hijo varón fue arrebatado para el trono de Dios. Por tanto, este hijo varón simboliza un grupo de vencedores o un vencedor colectivo. Entonces, hermanos, vamos a ser parte de este hijo varón. ¿Está bien, hermanos? ¿Por qué? En cuanto los demás cristianos van a ser arrebatados para los aires, aún van a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Este hijo varón ya fue juzgado durante su permanencia en la tierra, su vivir en la tierra, su vivir en la vida de la iglesia. Entonces, ahora ellos son hijos varones y ellos entonces fueron arrebatados al trono de Dios. Es diferente, es muy diferente. A mí me gustaría estar en este grupo del hijo varón. ¿Y usted no? Yo creo que sí también. Entonces vamos a animarnos unos a los otros para seguir hasta allá. En el día miércoles, nosotros estamos en el día miércoles, y otra cosa es que aquí, miren, hubo una gran batalla en este mismo capítulo 12 de Apocalipsis, una pelea en los cielos. Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón y sus ángeles. Entonces estaban allí, y cuando el hijo varón subió y fue arrebatado al trono de Dios, entonces este hijo varón ayudó a Miguel en esta pelea. Y Miguel y su ejército consiguieron derrotar al dragón y a su ejército por causa de la influencia del hijo varón. Amén. Entonces este hijo varón tiene mucha autoridad. Entonces ahí miren el versículo 12 del capítulo 12 también.
Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. Festejad los cielos. ¿Por qué festejar? Vamos a ver por Ai qué. da terra e do mar, pois o diabo desceu até Y los que moráis en ellos. grande cólera, sabendo que Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Por qué? não tem mais. ¿Por qué los cielos? ¿Por qué hizo alegraos cielos? Porque los cielos no tienen más al dragón, no tienen más a Satanás, a sus ángeles caídos. El lugar de ellos fue sacado, no existe más. Ellos fueron lanzados, derrotados y lanzados aquí en la tierra. Y ahí hay de la tierra y del mar. Entonces, a mí me gustaría no estar en ese día porque ahí empieza la gran tribulación. ¿Quién quiere la gran tribulación? Va a sufrir mucho porque Satanás y sus ángeles caídos van a estar aquí en la tierra con gran furor e ira y cólera. Va a perseguir a los cristianos, a los judíos también. Entonces realmente no va a ser fácil. No va a ser fácil. Vamos a ser prudentes y a ser parte de este hijo varón. Gracias al Señor. Na quinta-feira, Vamos para el día jueves. Entonces, lá em primeira en el día jueves, Tessalonicenses, aquí vamos a ver en tá? Primera Tesalonicenses, Versículo 1 e 2. capítulo Diz 5. assim: Irmãos, 5, relativamente aos tempos e às épocas, versículo 1 y 2. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenemos necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. o dia do Senhor vai Realmente, acontecer, mas esse el dia Señor ninguém sabe. viene, el día del Señor va a suceder, pero este día nadie sabe. Entonces, pero Él viene de repente, repentinamente Él viene. Entonces nosotros no sabemos cuándo Él va a venir. Tal es así que el mismo Hijo no sabe. Y esto Quando o Senhor vier, es algo que solo el Padre sabe. Entonces, ladrão, quando vai cuando el Señor vuelva, ele não vai Él levar viene como ladrón a la noche. Y entonces el ladrón cuando va a robar su casa, él no va a llevar sus pantuflas viejas, su ropa usada. El ladrón viene para robar cosas preciosas en su casa, no cosas viejas. Él viene a robar joyas, tesoros en su casa. Entonces el Señor viene a robar cosas buenas de nosotros. Que seamos estas cosas buenas para que el Señor nos busque. Pero para esto necesitamos estar vigilantes. Aquí en el versículo 3, miren, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces quiere decir lo siguiente, que un día va a haber acuerdos entre Israel y las naciones árabes lideradas por el anticristo. Ese acuerdo hasta hoy no ha salido. Entonces es difícil hacer un acuerdo de esa manera. Pero existe las naciones árabes que son más moderadas políticamente. Ellos aceptan hacer acuerdo con Israel porque ellos no quieren vivir peleados. Entonces ellos van a hacer entonces este acuerdo con Israel. Por ejemplo, los Emiratos Árabes ya hizo. Existen otros países moderados árabes también quieren hacer acuerdo con Israel, pero finalmente va a haber este gran acuerdo, y cuando haya este acuerdo todo el mundo va a estar va a tener alivios. Entonces, pero la sensación de paz, de seguridad, la sensación de que las cosas finalmente va a dar correcto, hasta para los propios judíos van a relajarse, y allí va a haber reconstrucción del templo y esto, pero en medio de los 3 años y medio, de los 7 años, viene en el medio el anticristo, quiebra el acuerdo y comienza a perseguir a los judíos, y también
Por ende, a los cristianos, todo lo que se refiere a Dios, Él va a perseguir. Entonces, repentina destrucción. Vendrás repentina destrucción. Y el versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No queremos ser tomados por sorpresa cuando el Señor regrese. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esto es lo que debemos hacer, vigilar y ser sobrios. Sobrios es no dormir, no estar durmiendo, parece que no va a suceder nada. Esto va a suceder. Y también yo quería mostrarles a ustedes. 7:8 também, tá? 7:8. 7:8. Señor Jesús. Ora, 7 y 8 también. Dorme de noite, os que se 7 y 8. É de noite que se embriagam. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Entonces, quien está viviendo en la noche se embriaga, significa van a beber, van para orgías, para fiestas mundanas y tal. Y ocurre tantas cosas mal, pecados. Entonces nosotros no somos de estos. Nosotros no somos de las tinieblas, nosotros no somos de la noche, nosotros somos del día, de la luz. Somos hijos de luz. El versículo 8. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí nos muestra otra vez la estructura que Pablo preparó para los tesalonicenses. Es esto: la fe, el amor y la esperanza. Otra vez. Entonces vamos para el mensaje del día viernes. El viernes. Y en el viernes básicamente habla que nosotros podemos apresurar la venida del Señor. Eso está en segunda de Pedro 3:12, que dice: esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Aquí dice esperando y apresurando. Nosotros podemos apresurar la venida del Señor, mis hermanos. Esto es algo muy importante. Nosotros podemos apresurar la venida del Señor dependiendo de nuestro vivir. Vivir de modo digno de Dios, vivir en modo digno del Señor. La manera como vivimos, así seremos entonces. Estaremos en el principio de vencedores. Estaremos apresurando el regreso del Señor. También hay otro versículo, 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, que dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Usted ama la venida del Señor? Yo creo que sí. Yo también amo la venida del Señor. Entonces nosotros que amamos la venida del Señor, nosotros tenemos una actitud diferente de los demás. Si amamos, nos interesamos. Si amamos la venida del Señor, nos interesamos por la venida del Señor.
Y si amamos la venida del Señor, nosotros queremos que esta venida sea lo más breve posible y vamos a hacer de todo para que suceda esta venida del Señor. Pablo ya ganó una corona de justicia y él espera ser coronado en aquel día juntamente con nosotros. A todos aquellos que aman la venida del Señor seremos coronados juntos. Gracias al Señor. Aleluya. Vamos al sábado. El día sábado habla de dos parábolas. La parábola del capítulo 25 de Mateo, la parábola de las 10 vírgenes, y también habla de la parábola de los talentos. El versículo 1 del versículo 13 se refiere a la parábola de las 10 vírgenes, y del 14 al 30 habla de la parábola de los talentos. Básicamente es esto. La parábola de las 10 vírgenes son parábolas, virgen se refieren a aquellos cristianos que ya murieron en el Señor. Entonces, como nosotros somos comparados como vírgenes para el Señor, esto está en 2 Corintios capítulo 11, 1, 2 y 3, versículos 1, 2 y 3. Allí habla que nosotros somos vírgenes desposadas a un solo esposo, que es Cristo. Entonces estamos despojados ya, no tenemos otro. El único es el Señor, nuestra única meta es el Señor. Entonces estas 10 vírgenes son cristianos que un día murieron. ¿Por qué sabemos que son cristianos? Porque todas tienen lámparas, y estas lámparas estaban encendidas. Entonces, el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Entonces significa que lámpara es el espíritu del hombre. Y este espíritu está prendido, significa que este espíritu fue regenerado, nació de nuevo. Entonces tenemos este espíritu vivo dentro de nosotros. Entonces todas las 10 vírgenes tienen estas lámparas encendidas, o sea, el espíritu vivo dentro de ellas. Y todas también tienen vasijas. Vasijas tipifican nuestra alma. Sin embargo, las vasijas de las 5 prudentes estaban con aceite, y las vasijas de las 5 insensatas estaban sin aceite. Entonces, cuando el nuevo novio llegó, ellas estaban durmiendo y se despertaron, y todas corrieron alrededor del novio, pero aquellas 5 prudentes tenían aceite en la vasija y podían mantener encendida su lámpara y ir al encuentro del Señor, pero las otras 5 vírgenes insensatas se despertaron, pero no tenían aceite para realimentar su lámpara encendida. Entonces el fuego se estaba apagando sus lámparas. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Ellas hasta pidieron para las vírgenes prudentes para que les presten aceite o le vendan aceite. Pero las 5 prudentes, no vamos a venderles a ustedes para que no nos falte a nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? En cuanto estamos vivos, es tiempo que nosotros almacenemos aceite en nuestra vasija. Y cuando el Señor permita que muramos físicamente o dormimos en el Señor, terminó la oportunidad de llenar la vasija con aceite. ¿Entiende, hermanos? Entonces, en cuanto estamos vivos, en cuanto el Señor nos regresa, vamos a llenar aceite en nuestra vasija. Vamos a hacer esto, ejercitando nuestro espíritu, invocando el nombre del Señor, orar, leer la palabra, leer la Biblia, todo eso, orando por los santos, orando por las cosas del Señor. Todo eso hace que nosotros tengamos un espíritu, ejercitar el espíritu en la reunión. Todo eso hace almacenar más aceite en nuestro espíritu, en nuestra vasija.
Gracias al Señor por esto. Por eso, el recado de la parábola de las 10 vírgenes es que cuando estemos vivos y el Señor tarde su venida, vamos a llenar nuestra vasija de aceite. Un día, si el Señor tarda, fuimos y dormimos en el Señor, por lo menos tendremos aceites llenos. Señor Jesús. La parábola de los talentos tenían 3 siervos, el Señor. El primero, el Señor le dio 5 talentos. Entonces, este que recibió 5 talentos, él inmediatamente fue a negociarlo. Y aquel que recibió 2 talentos también inmediatamente salió a negociarlo. El secreto es inmediatamente salir. Entonces nosotros necesitamos salir inmediatamente, no tardar más, no demorarnos más. Y el tercer punto, aquel que recibió un talento, él entonces guardó ese talento. Y cuando el Señor vino, el Señor les dijo a aquellos de los 5, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aquel que recibió 2 talentos y lo multiplicó 2 talentos más, el Señor también le dijo las mismas cosas. Siervo bueno y prudente, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y al de 1 talento, que no ganó nada, le dijo, Señor, malo e infiel. ¿Por qué no pusiste en los banqueros? Por lo menos daría ganancia para el Señor. Entonces, primero, llenar nuestras vasijas de aceite. Segundo, ejercitar nuestro don para que crezca, pueda multiplicar nuestro don para que venga la gracia y se torne ministerio. Finalmente, en el día domingo, aún quiero hablar en el sábado sobre el vencedor. Vamos a ver Mateos 24. 40, né? 40, aqui diz assim. Então 2 estarão no campo. 24:40. Aquí dice así. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra dejada. Las 2 aparentemente estaban en la misma condición, trabajando en su sustento. Tenemos que trabajar. No podemos imaginar que el Señor ya viene, entonces no voy a trabajar más, no voy a estudiar más. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué trabajar si el Señor ya está viniendo? ¿Para qué casarse? No, nosotros tenemos que vivir nuestra vida normal. Quien está estudiando tiene que terminar de estudiar. Quien está trabajando, continúa trabajando, haga sus responsabilidades. Pero la diferencia es esta. Uno de ellos estaba buscando llenar su vasija de aceite. Estaba ejercitando su don, estaba multiplicando su talento. En cuanto el otro no, las mismas condiciones, él no estaba ni ahí, no estaba ni trabajando para aumentar aceite en su vasija, ni tampoco ejercitando su espíritu, ejercitando su don también. Por otro lado también, el primero, aquel que fue arrebatado, ciertamente era aquel que amaba la venida del Señor, por eso él hacía esto. Su corazón estaba para apresurar la venida del Señor, por eso que él fue tomado. Y el otro fue dejado, porque no amaban. Para los míos, lo mismo que el Señor venga ahora o después, no tenían interés. Y también lo mismo con relación a las hermanas. 2 estaban en el molino, una será tomada y la otra dejada. Entonces esto nos deja una amonestación para nosotros, para ser aquellos que sean sobrios y vigilantes. Y al final vamos a ver el día domingo. Y en el domingo nosotros vemos aquí, tenemos Lucas 16.
19:26 que habla de Lázaro y el rico. Los dos murieron, pero Lázaro fue a la sección de descanso que era destinado a los cristianos que mueren, aquellos que murieron en el Señor y están en esta sección. Y la otra sección es la sección de tormento en el Hades. La otra sección es tormento. Entonces quiero decir lo siguiente: si nosotros morimos en el Señor, nosotros iremos para esta sección de placer y estaremos siendo guardados en el seno de Abraham. El seno significa una posición de amor, donde el niño, ella quiere dormir, la madre le coloca para hacer dormirlo en su pecho. Y ahí la crianza, el niño se siente bien y termina teniendo un sueño maravilloso. Entonces allí también trabaja del Lázaro durante su vida aquí en la tierra y ahora está siendo recompensado en esta región de placer llena de la presencia de Dios. Amén. Entonces también vamos a Filipenses. Ahí ya terminamos. Filipenses, Pablo habla así. Es muy interesante lo que Pablo dice. Filipenses 1, 21 al 24. Él dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en bendición a la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, este lugar debe ser muy bueno, porque Pablo dice: para mí, si yo vivo, es ganancia. Y mi vivir es Cristo. Quiere decir, si yo estoy vivo, mi vivir tiene que ser para Cristo. Es Cristo, pero si muero, es ganancia porque muero en el Señor. Y dice así: deseo partir y estar con Cristo, que es incomparablemente mejor. Imagine este lugar que es muy bueno. Entonces, yo quería entonces incentivar a los hermanos con estas palabras, queriendo que los hermanos puedan estar firmes, esperando y apresurando la venida del Señor. Jesús es nuestro Señor. Amén.